Bueno, vamos a pasar ahora a la primera mesa de ponencias, que vamos a comenzar con la charla de la profesora del Magíster Carolina Ile, titulada Performatividad, no, la ciudad performada. Ya estoy como María con la percepción colectiva, la ciudad performada, la percepción colectiva desde la acción. Sí, ¿Puedo compartir pantalla? voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ya. Siempre uno es muy lamentable cuando a uno le toca hablar después del keynote speaker, porque es como el trabajo inverso del telonero, ¿no? Así como que te toca como tratar de estar a la altura de lo que ella se habló, pero bueno, haré todo lo posible. Les cuento desde ya que esta ponencia se enmarca bajo una duda que decae el tema de la sostenibilidad producto del estallido social. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasó que como que estábamos trabajando en algo y en la mitad del camino nos sucedió esto del estallido social, como si hubiese sido algo externo y no algo que nos pasa y nosotros actuamos sobre ello, y como que nos costó pensar en otra cosa. Y en ese sentido me puse a pensar en de qué manera podíamos ser efectivamente sostenibles en la medida en que tuviésemos esta gobernanza, este acuerdo social y este sentido de lo colectivo. De alguna manera sentí que se había perdido o que se había roto ese acuerdo social y que había una demanda y una energía muy grande, una mucha intención por transformarlo y que de alguna manera era inasible. ¿Ok? Voy a ponerme el temporizador para poder ser lo más justa con los tiempos y cumplir con lo que se me está pidiendo y no alargarme. Y voy a empezar mi presentación. Como ustedes saben, en el último tiempo en Chile ha estado marcado por una emergencia de conflictos sociales. Conflictos sociales y movimiento colectivo, que es muy distinto a lo que pasó en los años 90, donde muchos de ustedes eran muy chicos para poder saberlo, pero lo que marcaba a la generación era una desidia y un desgano y un desapego declarado. Ahora, este estallido social, este movimiento, esta efervescencia social, de alguna manera funciona con una estructura desarticulada que a nosotros nos remueve, ¿ya? Porque ha logrado levantar muchos temas, pero no tiene ni liderazgo, ni prioridades, ni órdenes, ni estructuras muy claras. En general, estos movimientos sociales, por lo que a mí me tocó pensar en relación a esto de cómo podemos relacionarnos o entender estas movilizaciones sociales que además ocurren en la ciudad, ¿cierto? Que la ciudad es la cancha, no son movimientos sociales, bueno, y en las redes sociales también, es decir, en el espacio, ocurren en el espacio y en el tiempo. De alguna manera han sido retratadas, manejadas, entendidas de una dimensión muy dirigida, ¿no? Muy de arriba hacia abajo. Tan literal que muchas de las marchas son retratadas por los medios a través de fotografías aéreas. Se explican como un momento específico y generalmente tienen una mirada como cuantitativa y espectacular por sobre ellas. Es decir, te cuentan cuánta gente fueron, cuántas personas, cuántos inmuebles se dañaron, cuánta eh, no sé, destrucciones específicas, siempre hay una contabilización de los hechos, no se dice así. Pero en el fondo hay una visión que trata como de desmembrar la experiencia y mirarla como de algo ajeno. Las imágenes que ustedes están viendo son parte de un trabajo que realizamos, que realicé a través de un proyecto Fondart, que lo que hace es reunir imágenes de movilizaciones desde los años 70 hasta el 2020 y empezamos a tratar en pleno caos mental y de las movilizaciones sociales a entender cuál era el discurso y cuál era la queja. Entonces lo que hace es que agarra distintas imágenes del mismo momento,
o sea, del mismo espacio físico y todos los mensajes que se han superpuesto sobre ella. Y lo que podemos empezar a ver, de que la imagen de abajo es la foto aérea del 18 de octubre, pero la de arriba es la superposición de múltiples imágenes que se han sacado durante esa época y empiezan a ver muchos relatos que empiezan a cruzarse. De alguna manera es como tratar de traer el tiempo y los mensajes a esa mirada que más bien lo aplana todo, que es la mirada de las movilizaciones en el espacio público, pero que las aplica desde una percepción jerarquizada, ¿no? Eh, Tan así es, tan conscientes somos de que los medios nos miran desde afuera como si fuese un espectáculo, que algunas de las intervenciones que se hicieron durante las movilizaciones estaban dirigidas a ser percibidas también desde esos medios. Ahí podemos ver la intervención que se hizo en la Plaza Dignidad, o Plaza Baquedano, Plaza Italia, está como ahí, como entre medio en el triangulito al frente del cine, donde se hicieron los trazados de los departamentos y es parte del trabajo del colectivo por un digno digital con los alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, y que habla un poco de esta conciencia que tenemos de que estas movilizaciones son en general mostradas en paneos, visiones externas o tratan de escoger ciertos puntos que tratan de ser representativos. Hay una especie de visión que trata de movilizar la idea de que nos comportamos como un enjambre alienado, digamos, ¿ya? La movilización es percibida como un evento específico que ocurre en un minuto y que lo definen desde arriba, ¿ya? Es lo ajeno. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos este paradigma y pensamos, en realidad, o sea, la gente parece estar más dispuesta a participar en las calles para tener su representación política o para sentirse políticamente representados, ¿cierto?, que ir a las urnas. Las personas parecen sentirse más capaces de comunicar sus ideas o de sentirse interpelados por un movimiento social que ocurre en la calle que a través de la elección de un partido político. Entonces, ¿qué pasa si vemos estas manifestaciones y las estudiamos de alguna manera? Y las pensamos y las organizamos como una metodología de entender un problema, de aprender un problema. Entonces, lo que nosotros hacemos en el núcleo es que agarramos este trabajo social y le superponemos las lógicas de la performance. La performance, como ustedes, yo creo que algunos de ustedes saben lo que es la performance, lo voy a explicar después, pero la idea es como de qué manera estas manifestaciones urbanas pueden ser herramientas rituales, y ya lo voy a explicar, para la transformación social. Metodologías de cambio individual y colectivo. ¿Y por qué me interesa esto? Porque finalmente, si volvemos a la idea de la sostenibilidad, la única manera de generar sistemas sostenibles es tener gobernanza y tener un acuerdo social y generar un sentido de lo colectivo. O sea, el camino es un poco largo, pero en el fondo es de qué manera podemos aprender esta nueva manera de hacer colectividad. ¿Ya? Cuando se habla de performatividad en este estudio en particular, no estoy hablando de la performatividad como artística, ¿ya? Ni tampoco la eficiencia. No es así como... no es como la performance realizada por con una persona que está consciente de que está realizando una performance, ¿cierto? Con un artista performático, sino que tiene que ver con el efecto o el producto que genera la performance, que es esta capacidad de ser en el minuto para transformar. En general, el artivismo o el uso del arte para poder activar funciona a través de la emoción, y la performance es una de estas maneras. Entonces, uno puede ocupar ciertas herramientas, metodologías para analizar estas situaciones, para poder analizar este movimiento social y empezar a entender estructuras internas. ¿De qué se puede rescatar de esta situación de performance? Acá podemos ver dos fotografías que sacó Cristian Huica, un fotógrafo con el que trabajamos. Se editó un libro que se llama Estallido Social Valdivia Presente, y tiene fotografías durante todo el periodo del estallido social, sacada por fotógrafos independientes en bicicleta en las calles, que no tienen ninguna afiliación a ninguna autoridad. Entonces son fotografías casi como levantadas como del momento, ¿no? Y la gracia que tienen es que muestran que existe como cierta ritualidad, ¿cierto?, que produce una posibilidad umbral, que es una cualidad que tienen la dimensión de lo performativo. ¿Qué significa esto? Que
existen ciertas maneras de actuar con el cuerpo en el espacio que hace que las cosas se transformen al interior mío y para la comunidad con la que convivo, digamos. Hay un ejemplo muy clásico que es el que pongo ahí abajo, que es el que desarrolló Schechner, que habla de la transformación incompleta, que es el caso de un joven que pasa a la adultez y que es aislado de la comunidad y físicamente se sienta en un sector del pueblo y durante esas 24 horas que él está sentado en silencio, él se transforma en un adulto. O sea, hay una acción física en la que todos los miembros de la comunidad están de acuerdo que si se realiza en cierto momento específico, ocurre una transformación simbólica y de interpretación de la realidad. Y nosotros creemos que esa condición ritual, ese espacio de transformación, se llama espacio liminal, que es el espacio en la transformación incompleta, ese espacio como intermedio, en el que el joven está sentado o en el que uno está en una marcha abrazándose, ocurre esta transformación social. Y esa transformación social y ese momento es el que te permite aprender algo nuevo o cambiar una manera en la que tú tienes de pensar a ti mismo, tus ideologías y el espacio que estás habitando. Si nosotros nos ponemos en la posición de que las movilizaciones son performance, tenemos que asumir que tienen estas 4 características que estoy desglosando acá, más o menos, estoy pasando rápido, pero primero que tiene la capacidad de transformar al individuo y al colectivo, que es lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Después que la acción del cuerpo y la experiencia individual son esenciales, la experiencia, ¿ya? El sentir, el ocupar el cuerpo para, a través de sus sentidos, apropiarse de la realidad. La narrativa que se construye con esa experiencia, no solamente con el cuerpo, sino que también con todos los dispositivos que se usen. O sea, estamos tratando de analizar la marcha como una herramienta de cambio de sentido de comunidad, ¿cierto? Entonces, tiene que cumplir eso. Y por último, los espacios donde ocurren estas ritualidades colectivas de protesta. O sea, tenemos 4 dimensiones en las cuales la marcha, la movilización, puede transformarse en material para poder entender de qué manera podemos estructurar esta nueva gobernanza y ser más sustentable. Acá hay otro trabajo, otra selección de imágenes durante el mismo proceso del estallido. Yo sé que ya normalizamos esto, como que de repente se trató de todo el estallido social se trató de tener una nueva constitución, después se trató de si iba a ser constituyente o no, y después se trató del 10%, y como que nos olvidamos, pero al principio la cartera de proyectos, la agenda colectiva, que no fue organizada por nadie, traía una infinidad de reclamos, y era parte de la sensación de que nos, de abrumadora, era que no estábamos siendo capaces de leer esa agenda. Entonces organizamos esas imágenes en ciertas secciones con distintos temas y nos empezamos a dar cuenta que habían 9 temas que se iban repitiendo, que tenían que ver con representatividad, ecología, feminismo, derechos básicos y otro tipo de cosas. Pero para seguir adelante, tenemos otro elemento que tiene que ver con la capacidad de transformar al individuo y al colectivo, ¿cierto? Y que tiene que ver con esa lectura subjetiva. Entonces ahí pusimos una foto de una chica que sacó una foto, una fotografía durante el 28 de octubre en la entrada del metro de Santiago y me pareció relevante mostrarla porque en el fondo tiene esta doble función de contar un evento específico con una capacidad casi forénsica, ¿no? O sea, el cómo la experiencia te permite documentar de una manera que es más compleja, es mutable y es absolutamente afectiva. O sea, ahí vemos esa entrada al metro donde un rayado dice 1973 y básicamente transforma el sentido de esa foto, sobre todo sabiendo que ella en esa fecha no sabía que durante los primeros días del estallido social se había torturado gente en esa misma estación abajo, o si lo sabía, no había conocimiento público, digamos, y después en el informe de derechos humanos sí aparece como una realidad. Entonces, es una especie como de llamado superpotente que es solo posible a través del registro subjetivo. También tenemos que entender que el cuerpo es sostenedor de experiencia. O sea, el cuerpo no es solamente el dispositivo que traslada a nuestro cerebro, sino que el cuerpo también nos hace sentir y entender. Vi una película hace poco de un pulpo que se llama Mi profesor el pulpo, no sé si la han visto, es preciosa, pero hablaba de que el pulpo es un cerebro transformado en tentáculos, él piensa con sus manos, y me hizo pensar que en realidad nosotros no somos muy distintos. Jorge Dubatia habla del convivio, de esta relación ritual,
teatral que tiene la experiencia colectiva del ser humano, ¿ya? El encuentro de presencias. No de presencias intelectuales solamente, sino que corporales también. Y en ese sentido, el vestuario, las máscaras, los escudos, la desnudez, los cuerpos, todos esos cuerpos respetándose próximos son efectivamente herramientas o instrumentos para generar esa experiencia. También tenemos que entender que existen estas narrativas de las que hablábamos recién y son narrativas que se construyen a través de la visualidad, imágenes, rayados y de los cuerpos. Y ahí tenemos, son segmentos de un video, de varios videos que se hicieron, que van armando y van como tratando de dilucidar a través del trabajo como de collage y de imágenes en video, que se estaba construyendo en ese momento un relato muy dicotómico, ¿no? Era como que casi estuviésemos reprogramando la experiencia de manifestación a un problema o una manera, un modus operandi que era antiguo. En la medida en que se empezaron a apropiar tanto los medios como la política convencional del estallido social, empezó a reconstruirse en términos dicotómicos, lo que hizo empobrecer un poco esta situación, ¿no? Había como frases que se repetían. Finalmente, lo que nos interesa a los arquitectos, los espacios no eran espacios simples tampoco, los espacios donde ocurrían estas cosas. Empezamos a darnos cuenta que los espacios eran móviles, que eran de alguna manera los dispositivos de seguridad del Estado disponían toda su fuerza para poder reorganizar esos espacios. Los espacios tenían materialidades y tenían cualidades que en realidad empezaron a adaptarse. Vimos cómo se blindó toda la ciudad y vimos que en realidad las movilizaciones no eran movilizaciones estáticas, sino que al menos todos los que fuimos a las marchas nos pudimos dar cuenta que en un momento ocurrían 1000 cosas y en un momento en miles de lugares ocurrían cosas. O sea, eran situaciones distribuidas, múltiples y además en movimiento. Entonces, en ese sentido, ahí nos hizo caer con el equipo del núcleo, ¿cierto? Este dibujo lo hicimos para el inicio, el núcleo que tenía que ver con las marchas feministas. Estamos haciendo otros para las movilizaciones actuales, que no los tengo listos, así que no los puedo mostrar. Pero muestra que en el fondo las marchas feministas que generalmente se identifican como que ocurren en un espacio en particular, ¿ya? Picarte o el Puente, en realidad están distribuidas por la ciudad. Entonces, si entendemos la movilización social como performance, entendemos que es una manera de empujar los sentidos del cuerpo para apropiarnos, para recordar, para aprender y para transformar. En ese orden, la movilización es como una herramienta, un instrumento para apropiarme de algo, recordarlo, aprenderlo y transformarme. Todo con el cuerpo. En ese sentido, el paisaje urbano, me voy a extender un poquito más, el paisaje urbano no es solamente el espacio físico, no es la morfología, la arquitectura, sino que también es el recuerdo que se deposita sobre él, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no existe separación entre lo humano y lo ambiental, existen coexistencias, interferencias múltiples de temporalidad y transformaciones. Entonces, tenemos las movilizaciones, se pueden analizar desde la performance, tiene esta capacidad de operar sobre nosotros y además esas performances, esas movilizaciones son capaces de transformar la ciudad. ¿Cómo esto nos ayuda a construir un colectivo? Todas estas movilizaciones han ocurrido en la sociedad y existe esta idea de que en realidad estamos solos, pero eso es parte del modelo económico en el que convivimos, ¿cierto? En la práctica, si podemos ver en el trabajo visual que se ve a la derecha, empezamos a ver cómo los discursos de distintos momentos en el mismo espacio empiezan a ser coherentes y consistentes entre ellos. Por ejemplo, en la imagen de arriba se ve como en el mismo espacio físico aparecieron en su minuto un cartel que decía por un salario más justo para vivir con dignidad y después 20 años después aparece uno no más lucro. De alguna manera existen discursos textuales y físicos que van construyendo, ¿cierto?, un sentido de lo común, un sentido de la herencia y de la memoria sobre el espacio. Esta visión de lo común se define como lo procomún, que es la vida en común, y que es lo
la manera en esta nueva comunalidad, esta nueva idea de comunidad, que tiene que ver con trascender a la dicotomía entre lo público y lo privado, y que habla como de lo particular, de lo específico, del caso a caso, de la sensibilidad que se tiene que tener con cada uno de los recursos, territorios, personas, habitantes en general. Entonces, para cerrar, entendemos que existe un estallido social que tenía ciertas reglas y que podía ser descompuesto, ¿cierto? Para poder entenderlo como una máquina de entendimiento de lo común, que esa visión o esa experiencia modificó el espacio y que además generó la posibilidad de construir una percepción de lo colectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos hace revivir a través de las nociones como el afecto, el efecto y la emoción, lo que hablábamos antes de que uno experimenta, siente, se acuerda, se apropia de ese recuerdo, lo aprende y por ende se transforma. O sea, de alguna manera, esta nueva comunidad que no iba organizada, pero que terminó entre todos a través de la movilización, generando un accionar performado, fue capaz de construir esta nueva manera de comunidad. Esa imagen, y para cerrar, esa es la última imagen, la que sigue. Esta, por ejemplo, es en la mitad del caos. Hicimos una línea de tiempo donde tratamos de identificar los distintos temas que se estaban levantando en su minuto. Ahora todo mirado en retrospectiva tiene más sentido, pero en su minuto estábamos completamente colgados. Entonces empezamos a ordenar cuáles habían sido los distintos eventos por año y cuáles habían sido las distintas las distintas movilizaciones, cada uno de estos años relacionados con las distintas áreas temáticas. Y de alguna manera empezamos a ver que había una especie como de discurso, como una narrativa, y que era muy consistente y era cada vez más progresiva. Y miren, acá terminamos el 2019, no teníamos idea que en el 2020 se iba a poner todo mucho peor, porque iba a venir más encima cambio climático y COVID. O sea, era cosa de esperar un año más y nosotros ya pensamos que todo era terrible, digamos. Y finalmente, acá está la última foto que traje, que también es de Cristian Huica, que muestra a una niña mirando hacia atrás cuando se está sacando la foto, que está viviendo un minuto que no se va a olvidar nunca y que no, en la mirada que tiene, aunque está como impavonada porque es niño, entonces se desenfocó a propósito la fotografía para no tener que no fuera tan evidente, en el fondo nos está de alguna manera regalando ese brillo que uno tiene cuando se da cuenta de que hay algo que está pasando por algo que es transformador, ¿no? Espero que se hayan abierto temas para la conversación. Yo sé que es un poco confuso, pero al menos en esto estoy trabajando por el momento. Gracias. Gracias, Carolina, súper interesante tu ponencia, aunque te pasaste más de 5 minutos. Perdón. No, está bien. Muy interesante. Muchas gracias. Laura Rodríguez, la doctora Laura Rodríguez, va a continuar con su ponencia llamada Sentido, Ciberespacio y Tecnología. Laura, comparte pantalla, por favor. Sí. Ahí, súper. Sí, muchas gracias por esta invitación a compartir el resultado de lo que podría ser alguna de nuestras investigaciones, ¿cierto? Estoy tratando de compartir la pantalla, pero por alguna razón no me deja dividir la pantalla. ¿Será posible que me ponga como co-hospedadora Karen? ¿Ahí te resulta mejor? O si no, ¿la pongo yo? No, ahí sí. No, es que igual no me... ¿Quieres enviármela? No sé si se ve, Se ve perfecto, Laura. O sea, ¿quieres compartir sin que se vean las diapositivas? ¿Se ve ahí? Sí, estamos mirando. Sí, se ve. No pantalla completa, pero se ve. Si no, me la envías y te la paso yo, como quieras.
No, ya, vamos a comenzar así nomás. Ya. Voy a comenzar por comentar un poco que en algunos proyectos pasados, algunos de ustedes sabrán que he estado investigando el sentido de los lugares, ¿cierto? Que es una categoría geográfica diferente al espacio, al territorio, al paisaje, y que ha sido de alguna manera investigada los últimos 40 años. El lugar, esta categoría, se produce a partir sobre todo de los significados culturales y subjetivos por los cuales se construye y se diferencia, digamos, de alguna manera de los anteriores. Entonces, en este trayecto, por distintas ciudades he podido observar lugares en los cuales las relaciones sociales configuran un espacio social donde la identidad y los aspectos simbólicos adquieren una especial relevancia. Aquí está el caso de Santiago, con la Plaza Baquedano, ¿cierto? Valdivia, con la Costanera, Concepción, con el campus de la universidad, Talca, con la Alameda. Son algunos de los lugares que dan cuenta de ello. Las fuentes, en este caso, que le dan sentido a estos lugares y que transforman estos lugares en icónicos en la ciudad, los he revisado inicialmente a partir de la teoría del sentido del filósofo Cristóbal Holzapfel, pero también he ido incorporando principios de diseño urbano como los recolectados por Stenberg, entre otros. He podido examinar en las ciudades mencionadas previamente sus lugares con sentido y también la relación comunicativa establecida entre estos lugares y los habitantes. Ahora, la hipótesis más general en todo esto ha sido vincular la identidad y el espacio, lo cual de alguna manera nos lleva a reflexionar respecto del lugar que ocupan en la geografía las emociones. Bueno, como la curiosidad de los investigadores, las investigadoras, en este caso mía, es inagotable, ahora me pregunto, ¿qué pasa con el futuro? En este escenario, sobre todo de incertidumbre, la pregunta por el futuro de la ciudad yo creo que es válida de sugerir una de muchas interrogantes que nos vamos a hacer en esta exposición, porque lo que ustedes van a ver es más que nada preguntas, especialmente en el contexto del estallido social del 2019 y la posterior pandemia del 2020. Aquí el futuro de la ciudad ha estado presente en las preocupaciones desplegadas por los medios de comunicación y vemos el surgimiento de diversas voces académicas, tal como del mundo privado y del mundo público, tratando de interpretar el decurso previsible o más bien aceptable de este mega organismo no humano que llamamos hoy día ciudad. En consecuencia, en esta exposición, primero voy a hacer una propuesta de ciudad futura basada en la interpretación que limitadamente hemos podido hacer de lo visto hasta ahora en nuestro país. Esta apuesta interpretativa incluye la transformación, incorporación de nuestras relaciones con los espacios, los objetos y, ¿por qué no?, la naturaleza. Posteriormente mostraré un ejercicio enfatizando por ahora las categorías identitarias y su representación material, para terminar elaborando algunas premisas sobre las cuales se persigue explorar algunos problemas futuros. Entonces, a continuación, les muestro este cuadro, el que está en la parte superior, y aquí en esta tabla, claramente, el espacio público donde se realizan las celebraciones continuarán con sus afanes ritualísticos, situación sine qua non de los lugares icónicos. Seguirán ejerciendo un papel protagonista, algunos de ellos incluso podrían tornarse en algunos casos en paisajes dramáticos. Aquí hablo de paisajes y no de lugares o territorios, hago la diferencia. Surgirá también el ciberespacio, no es que no existiera antes el ciberespacio.
solo que ahora cobra especial relevancia durante algún tiempo. No sabremos qué aspecto o cuáles aspectos de este será el más impactante. Las fuentes referenciales de sentido, distinguidas y gravitantes en el mundo contemporáneo, serán el poder y el juego. Por un lado, provocando también controversias por la resignificación de los lugares. Por otro lado, el amor enarbolado a través del cuidado de la naturaleza y el temor de la extinción, que es su contracara, digamos, nos irán mostrando diversas disputas territoriales. Y quiero hacer también la distinción en que en esta afirmación uso la palabra territorio y no paisaje, ni espacio, ni lugar. Entonces, la tecnología, que se ha vuelto cada vez más relevante, seguirá estando presente en las preocupaciones futuras, pero de manera distinta. El principio de diseño urbano que encierra el futuro, por cierto, será el misterio. ¿De qué otra manera podemos proyectarnos hacia el porvenir, cierto? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué nuestra forma de relacionarnos con la tecnología será diferente? ¿Y por qué debiera preocuparnos? Y aquí quiero detenerme para poner un poco de atención en lo que se ha estado hablando respecto de lo anterior, y básicamente en este caso Tristan Harris y su socio Randy Fernando, que han fundado ese Centro para la Tecnología Humana, que ustedes pueden ver el documental en Netflix que ya está, que se llama El Dilema de las Redes Sociales, y que habla de cómo la humanidad se estaría degradando en este momento, a partir de un uso errado, digamos, a partir de una economía de la atención que estarían utilizando las redes sociales. Entonces, el sentido, digamos, que ha estado jugando un rol relevante desde inicio del siglo XX, un siglo donde la manera de explicarnos el mundo seguía siendo en categorías binarias, así como lo humano, lo no humano, la naturaleza, el espacio construido, el sujeto, el objeto, pero que a partir del año 2000, con el surgimiento de lo que algunos llaman el antropoceno, nuestras categorías comienzan a difuminarse y surgen nuevas categorías en esta relación que estamos estableciendo con el mundo, considerando que en el poshumanismo o en el transhumanismo, este mundo al cual estábamos acostumbrados de binomio podría ser reemplazado por redes de organismos vivos, conectados con redes de objetos tecnológicos, con espacios y con lo que aún probablemente podríamos quedar de humanos. Entonces, ahí ustedes ven una imagen de que la tecnología ha estado junto con nosotros y que es válido preguntarnos que en esta red de comunicación que hemos estado estableciendo, ¿qué papel juegan en esta línea de tiempo la tecnología? ¿Qué papel juega en una red o lo que algunos podrían llamar en esta matrix, digamos? Y ahí surgen algunas preguntas. Como dije en esta exposición, yo tengo más preguntas que respuestas, y estas preguntas son, ¿qué rol cumplen los espacios públicos y el ciberespacio en el futuro de la ciudad? ¿Cómo vamos a transferir las fuentes de sentido, como el amor, el poder, el juego, la muerte, hacia objetos tecnológicos, u otro tipo de objetos, espacio, naturaleza incluida? El principio de diseño urbano del misterio del mañana configurará un espacio, un territorio, un lugar o un paisaje. ¿Qué sentido estamos transfiriendo al ciberespacio y qué relación con la tecnología establecemos para hacerlo? Bueno, en esta coyuntura en la cual hemos sido confinados casi por todo el año 2020, donde las comunidades nos hemos estado comunicando a través del ciberespacio, hemos desarrollado una herramienta para inquirir estos cuestionamientos. Esta herramienta ha sido aplicada durante 4 años a los estudiantes.
un pequeño vistazo a la forma en la cual ellos ven materializadas sus diversas identidades. Esta corresponde al año 2017, y donde se observa que el nivel de comprensión, que es la última columna, que dice dispersa, focalizada, etc., más bien eso corresponde a que digamos, hay ciertas identidades que son bastante focalizadas, es decir, las respuestas son bastante estándares. Hay otras identidades en que las respuestas son más bien dispersas, difusas. Este también, el 2017, es el último año en el cual no se producen paros extensos o extendidos, como los que se van a producir a partir del 2018. Esta otra tabla, que es del año 2020, aplicada en octubre, después de 7 meses de confinamiento, aquí se añadió una columna que fue el alcance geográfico en el cual se espera que se hospede alguna de las identidades. Y aquí caben muchas reflexiones, pero estas claramente no pueden hacerse sobre la base de un número tan reducido, ¿cierto? En este caso, algunas de estas tomaron mi atención, ciertas conceptualizaciones mucho más politizadas, y con esto quiero decir presentadas desde una postura teórica que evidencia la incorporación política en el mundo de cada día. No les puedo mostrar todas las que tengo hasta ahora, pero eso me ha permitido de alguna manera construir algunas premisas respecto de esto. Y estas premisas son que primero existen unas identidades transferidas al espacio, lugar, paisaje, territorio, y que estas cambian en el ciberespacio, creando nuevos neologismos como el ciberpaisaje, los ciberterritorios, los ciberlugares. Reconocemos ahora el uso de estos neologismos para hablar de este espacio paralelo, que cobra vigencia como nunca ha sido visto antes, y que es un misterio la forma que adoptará para insertarse en la ciudad contemporánea. Transferiremos el amor, el poder, el juego y la muerte hacia objetos, espacios naturales y construidos. Las conceptualizaciones de espacio, territorio, paisaje y lugar claramente serán desafiadas al incorporar el misterio en las ciudades. La tecnología, por su parte, vehiculizará los sentidos en la construcción de este espacio-mundo-universo paralelo. Y por último, que los humanos seguiremos siendo agentes de transformación en la medida de establecer redes de colaboración entre las entidades anteriormente expuestas, o también existe la posibilidad de que nos volvamos irrelevantes solo si nos convertimos en vectores de cajas negras tecnológicas. Estas son algunas de las premisas sobre las cuales creo que seguiremos investigando, las cuales aún no nos permiten concluir porque estamos en tránsito, aunque en este momento no estamos en tránsito, estamos más bien relegados a la vivienda. Muchas gracias. Me demoré menos de lo que creo. Gracias, Laura. Deja muchas preguntas abiertas, interesantes para la discusión. Vamos a presentar la última ponencia de esta mesa para después dar espacio de preguntas. Va a presentar ahora la doctora Paula Kapstein, también profesora del Magíster, con su ponencia titulada Configuración de periferias interiores en 2 ciudades intermedias, Antofagasta, Chile, y Piura, Perú, e influencia de los hospitales en su consolidación. Paula, puedes compartir pantalla y te dejo el micrófono. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Karen, y gracias por la invitación y por la organización de la jornada. Bueno, lo que siempre se pregunta, ¿se ve bien? Bueno, se ve bien. Ya,
Vamos entonces. Bueno, esta cuestión tiene que ver con lo que vengo investigando siempre, de las periferias interiores, ¿cierto? Pero ahora con la preocupación del tema de la influencia de los hospitales, no en un sentido arquitectónico, sino que más bien urbano, y rescatando siempre, por supuesto, la mirada histórica de la ciudad. Siempre si entendemos cómo ha sido la ciudad en el pasado, cómo son sus mapas, sus planos históricos, podemos, la verdad, dilucidar bastante bien los problemas que se tienen en la actualidad, ¿cierto? Entonces vamos a comparar rápidamente dos ciudades que tienen más o menos el mismo tamaño, aunque no la misma forma. Antofagasta ya saben que es muy larga, tiene casi 50 kilómetros de largo, y Piura es más bien una mancha, ¿no? Pero ambas son ciudades que están enclavadas en condiciones similares, están en un desierto, ¿no? Piura es una ciudad muchísimo más antigua, digamos, se fundó 4 veces hasta que ya en el año 1588 alcanzó la posición actual que tiene ahora. Antofagasta en cambio desde el año 1860, ¿no? Su fundación. Bueno, vamos a ver, ya se me quedó pegado esto. Bien, ahí estamos. Bueno, acá hay un pequeño resumen con algunos datos, ¿no? El tamaño, ambas se pueden considerar ciudades intermedias. Piura tiene casi 500.000 habitantes y Antofagasta 365.000, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentarles que se parte del concepto de periferia interior, que se entiende como un sistema que se forma por espacios que están degradados, o barrios vulnerables que han sido periféricos, ¿no? Y que la ciudad, por un proceso de crecimiento urbano muy intenso, los ha dejado en posiciones céntricas, mas no los ha integrado, estas zonas no las ha recuperado, no las ha hecho parte de su ser. Entonces siempre quedan como presentándose como casi una fotografía de lo que era la ciudad en tiempos pretéritos. Y para partir, como nos estamos fijando en el tema de los hospitales, ¿cierto?, vamos a recordar un poco algunos de los planteamientos del urbanismo higienista, que surge por médicos europeos. Son médicos los que cimentan el urbanismo higienista ya por las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del siglo XIX, médicos ingleses, austríacos y franceses, ¿no? Pero realmente cuando toma fuerza es en el siglo XIX, también de la mano de algunos ingenieros que retoman estas concepciones, ¿no?, para planear los ensanches de las ciudades. Recordemos el caso bien conocido de Ildefonso Cerdá, ¿no?, el ingeniero Cerdá, que diseñó el ensanche de Barcelona. Como ven ahí en esas imágenes, la ciudad de Barcelona medieval, ¿no?, la ciudad antigua es esa manchita negra que ven ahí, y todo el ensanche que se crea en el siglo XIX, aproximadamente en el 1859, ¿no?, se parte con esto, es bastante amplio, ¿cierto? Y la innovación de Cerdá, la maravilla, es esta manzana, que tiene 113 metros de lado, es cuadrada, pero que se crea un ochavo para facilitar, ¿no?, digamos, que los carruajes doblaran bien por esas esquinas, y para dar también mayor soleamiento, mayor ventilación a la edificación, ¿no?, unas condiciones de calidad medioambiental. Pero fíjense también que hay ahí también una cosa innovadora, ahí se está adelantando a su época, porque de alguna manera ya está pensando en los flujos vehiculares que se van a venir después con el vehículo, que ha hecho tanto daño a las ciudades, ¿no? Pero él ya de alguna manera está previendo todo eso que va a pasar. Bueno, pero hay otra cosa interesante, que es que las calles y los ensanches de las ciudades van a considerar un tema sanitario importantísimo, aproximadamente a mitad del siglo XIX, y es que se van a considerar la construcción de redes pluviales y de alcantarillados que inicialmente van a ir juntas. Tienen ahí un esquema, una sección vial de una calle de Madrid, del siglo XIX aproximadamente, es este dibujo, donde vean no solo la calle, el espacio viario tiene varias áreas, ¿no? Un área de en medio que es más como para el flujo de carruajes,
carga, ¿no? Y otras 2 secciones, 2 carriles podríamos denominarles, que en realidad están más para los carruajes que llevan y traen a personas, ¿no? Hay ya personas ocupando esas calles. Y luego fíjense en las veredas, ya en la parte pegadita ya a las fachadas, como ya hay toda una vida subterránea, ¿no? Aquí tienen todo ya un diseño de alcantarillas que recoge por un lado las aguas pluviales y por otro lado el alcantarillado de las edificaciones. Fíjense qué interesante, esto ya es una noción de saneamiento, ¿no? Esto es importantísimo para la salubridad de las ciudades. Bueno, eso era como un poco una introducción, ¿no? En realidad la metodología, lo que les voy a hablar hoy, consta como de 2 grandes partes. La primera, identificamos rápidamente periferias interiores en estas 2 ciudades, en Piura y en Antofagasta, y la segunda, también rápidamente, para no excedernos con el tiempo, vamos a ver cómo los hospitales, situándose en esos lugares que son como periféricos, finalmente vamos a ver cómo ejercen una influencia en lo que es la urbanización de las ciudades. Bueno, en Antofagasta, esto lo hice para mi tesis, o sea, es un trabajo que ya tiene bastantes años y está publicado, pero se consideré los planos de los años 1893, 1903, 1911, 33, 41 y 61, para verificar cómo estas periferias, ¿no? Quedaron internalizadas en la ciudad, quedaron convertidas en periferias interiores. Y luego en estos planos vamos a localizar una trilogía de equipamientos de la vida, ¿no? Y de la muerte, el hospital, la morgue y el cementerio, que estaban siempre como juntitos, formando así como una corona en el pie de cerro en Antofagasta. Después quedaron ya más en posiciones internas. Pero aquí en Antofagasta hay 2 cosas que vamos a ir viendo. Primero, hay 2 cosas importantísimas, o que yo les llamo umbrales desencadenantes, que van a permitir que se formen las periferias interiores. Por un lado, los patios del ferrocarril. Ustedes saben que la estación de trenes en las ciudades generalmente, si no están bien integradas, son como focos de vulnerabilidad o de degradación, por los muros tan largos que tienen, ¿cierto? Tienen pocos accesos y además ocupan muchísima superficie. Y que en Antofagasta además es una superficie que es privada, ¿no? No se permite que los ciudadanos la ocupen para nada. Entonces hay 2 cosas. Por un lado, el traslado de los patios del ferrocarril a una nueva posición, que ahora lo vamos a ver en el año 1900, y a continuación los tendidos férreos también debieron trasladarse 10 años más tarde, 4 décadas hacia el oriente, por lo tanto van a ver un poco lo que pasa ahí. Bueno, algunas figuras. Como ven, el tema de las periferias interiores en Antofagasta está ligado al paso del tren y a la cantidad de espacios intersticiales que deja esta vía, espacios intersticiales que por otro lado también son oportunidades, ¿no? Para la ciudad. Los niños lo ocupan, como ven ahí, hay usos espontáneos que enriquecen bastante esto que en el fondo es una barrera urbana. Ahí tienen los planos de Antofagasta, lo que ven en rojito, esas líneas rojas son las líneas que responden a lo que son límites internos, generalmente son calles. En el caso de Antofagasta también ven aquí en el año 1893 hay el paso de un tranvía, que después se elimina, y los morados son ya límites periféricos, entonces ya van viendo cómo se van formando. Por ejemplo, aquí ya en el año 1961 ya tienen lo que es como bien claro este área vulnerable interior, o periferia interior, muy delimitada por sí sola, solo se han ido reconociendo los límites, y en el fondo la hipótesis es que los límites, digamos, periféricos se van a terminar convirtiendo en límites internos, ¿cierto? Bueno, ahí está el plano de Antofagasta. Lo que estamos viendo es ese cuadradito rojo, para que vean en el urbanismo la escala cómo se da, porque ese es el tamaño que tiene Antofagasta en el año 2002, que es el último plan regulador que tiene. Veamos Piura. Después vamos a volver a los hospitales. Ahora solo les estoy contando cómo crecieron. Me vas avisando, Karen, para no pasarme.
Aquí en Piura, este es un trabajo que he hecho ahora recientemente, este año y un poquito el año pasado también con mis alumnos de urbanismo. Aquí se han localizado más planos, tenemos muchos planos en Piura. Aquí hemos elegido el plano de 1850, el de 1900, 1920 y así hasta más reciente, hasta el año 2005. Bueno. Aquí tenemos también una secuencia cartográfica, ¿no? Fíjense que Piura era una ciudad que vivía pegada, esta era la manchita que había en 1850, absolutamente relacionada con el cauce del río Piura, pero ya a partir del año 1961 se puede ver cómo se empieza a extender en un sentido oriente-poniente. El norte, por supuesto, siempre va hacia arriba. Y ya fíjense, en el plano del año 2005 es esta mancha de aceite, ¿cierto? Este podría ser un plano Noli, fíjense las calles, las avenidas como va quedando en blanco, y son justamente esos los límites que vamos a definir, y que nos van a permitir definir las periferias interiores. Bueno. Aquí tenemos focos de degradación, como estos grandes terrenos, que son justamente los de la Universidad de Piura, que son enormes, porque hay un parque ahí. Tenemos un gran, digamos, espacio que actúa como una barrera urbana, que es el mismo aeropuerto, que es esto que está aquí achurado de azul. Y tenemos una serie de otros edificios degradados o espacios intersticiales que también actúan como barreras. Pero las periferias interiores en Piura son estas que están marcadas aquí con color como beige, ¿no? Veamos entonces el rol urbanizador de los hospitales en ambas ciudades. Aquí tienen en la calle Manuel Antonio Mata, en Antofagasta, una imagen antigua, ¿no?, del Hospital del Salvador, que se construyó en el año 1873, por supuesto estaba situado en la periferia de la ciudad. Aquí tienen un plano bien antiguo, donde tienen el hospital, un lazareto, que era donde se ingresaba a las personas que tenían lepra, ¿no?, porque San Lázaro se le llamaba lazaretos, porque es San Lázaro el santo, que era el santo patrono de los leprosos. Y estaba pegado al cementerio. Este hospital finalmente se cambia de posición, se cambia además más cerca, se ubica este hospital en el año 1890 aproximadamente, o 1900, perdón, se cambia y se coloca aquí, pegado a uno de los límites internos de la ciudad, que están configurando estas periferias interiores, y luego, a partir del año 1966, al lado de ese hospital antiguo, el Hospital del Salvador, se construye este otro, el Hospital Regional de Antofagasta. Fíjense que no es casualidad que los hospitales están siempre apoyando la formación de límites periféricos o interiores, y eso es bien interesante, porque en el fondo constituyen elementos que son, bueno, edificaciones que tienen un fuerte rol urbanizador. Y ahora con toda la pandemia además constituyen, digamos, equipamientos súper importantes para la ciudad, ¿no? Y aquí tenemos también, en la ciudad de Piura también hay unos hospitales, como por ejemplo el Hospital de Belén, que está pegado a esta línea roja que ven que es la vía de un tren, o sea que también es una línea de tensión que va configurando el crecimiento de la ciudad de Piura, ¿no? Hay otro, digamos, equipamiento muy importante, que es el Cementerio San Teodoro, que es del año 1838, que está aquí arriba, y la estación de trenes. Son como esos los equipamientos que van configurando esta suerte, ¿no?, de tensiones de crecimiento de las ciudades. Bueno, aquí tienen una fotografía. También quería rescatar en la presentación lo importante que son a veces, porque los mapas son, bueno, tal como hablaban Carolina y Laura, hay aquí una cuestión de percepción. Los mapas eran dibujados, por supuesto, por cartógrafos, pero había gran parte de percepción en aquellos mapas. Había mucho de libertad en el dibujo, ¿no? Y eso es lindo, es bien interesante, pero también, digamos, a veces está sujeto un poco a la interpretación de lo que los hace. Entonces es bueno ir como leyendo esos mapas antiguos y también viendo fotos antiguas que nos permiten identificar lo que estaba pasando. Fíjense, aquí está el Hospital de Belén, ¿no?, en la margen oriente del río Piura, que era una parte que estaba en el siglo XIX casi sin urbanizar, pero sí había este tren y estaba el hospital. Estaba el hospital marcando ya, digamos, una dirección urbana que iba a seguir la ciudad. Entonces, bueno, simplemente ya para terminar,
hemos podido de alguna manera verificar esta hipótesis, ¿no? La que se refiere a que los hospitales, acompañados de otros equipamientos como cementerios, y en algunos casos de lazaretos, eso equipamiento ya no se conoce obviamente, forman un conjunto, ¿no?, de equipamientos que se situaban en la periferia de las ciudades y que cumplían una función urbanizadora, ¿no? Que se dio durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, aquí sí que corregí que en la fecha en la que se da esta función o capacidad urbanizadora, en Antofagasta se pudo constatar que el primer hospital es del año 1873 y estaba situado al lado del cementerio de un lazareto, en una zona periférica y alta de la ciudad. Y en el caso de Piura pasa lo mismo, el hospital, situado en la periferia del distrito de Castilla, es de aproximadamente el año 1860. Y está también frente a las instalaciones del tren de Piura a Catacaos. Entonces ambas ciudades presentan hospitales en situaciones periféricas que luego van a quedar ubicados en posiciones interiores. Y es curioso porque eso se sigue dando hasta ahora. Antofagasta ahora ha construido un tremendo hospital regional muy en el norte de la ciudad, en una zona que actualmente no está tan consolidada y que probablemente con lo rápido que va creciendo la ciudad, lamentablemente, ¿no?, porque a las ciudades también hay que pensarlas con cierto límite, pero con esa rapidez, ese crecimiento tan vertiginoso, es probablemente que en unos 40 años ese hospital, quién sabe, esté también situado en una posición interior. Ahí los dejo, para no extenderme más, no sé cómo he andado. Gracias, Paula. Sí, estamos un poco atrasados en el programa, pero nada tan grave, después tenemos